domingo de resurrección. Me gustaría empezar con una oración y algo que generalmente no hacemos, pero me gustaría que nos pusiéramos de pie en ese momento para hacer esa oración por el significado de este día. Así que les pido que me acompañen. Gracias, Dios, por tu resurrección. Gracias porque la muerte no te venció. Gracias porque nos diste esperanza. Gracias porque nos diste vida. Gracias porque nuestro destino, gracias a ese día especial, hace más de 2000 años, asegura que estamos en comunión contigo, Padre. Gracias porque nos amaste de tal forma. Gracias porque venciste la muerte. Y nosotros hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento en ese momento. Fíjense que cuando yo estaba creciendo, cuando tenía como 13 años, mi familia decidió que sería bueno que tuviéramos un perrito en la casa. Entonces, mi papá nos compró un perro. Se llamaba Blackie, ¿de acuerdo? Se llamaba Blackie. ¿Por qué se llamaba Blackie? Porque era un pastor alemán negro. Y lo que eso causó en nuestra casa es de que ahora en la casa habían dos pastores. Estaba el pastor alemán y estaba el pastor de la iglesia, mi papá, ¿no? Y de hecho, una vez se mudaron unos vecinos a nuestra casa y nosotros teníamos una muchacha en la casa que nos ayudaba a limpiar. Y los vecinos se mudaron a nuestro vecindario y se fueron a introducir a todos los vecinos. Y llegaron a nuestra casa y salió la muchacha muy atenta, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, ellos tenían alguna idea de quién vivía en nuestra casa. Entonces, llega el muchacho y le dice, hola, buenas tardes, somos los vecinos de aquí al lado. Y la muchacha, hola, no están los de la casa en ese momento, pero ¿cómo le puedo ayudar? No, fíjese que solo me quería introducir y somos los vecinos. Ah, ok, bueno, ¿y cómo se llama el pastor? Blackie, le dice. El pastor Blackie de la iglesia Gran Comisión, ¿verdad? Pero es una historia un poco chistosa porque ese perro, muy querido por nosotros, ese pastor alemán, entró en conflicto con mi abuela. Mi abuela vivía con nosotros porque un día le comió la Biblia. Entonces mi papá le dijo que es un pastor. Los pastores consumimos la Biblia, ¿verdad? Por eso se comió la Biblia el pastor alemán. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy vamos a estar hablando acerca específicamente de la Biblia. Pero vamos a dar un poquito de contexto. El contexto es de que todos, por los últimos 2 meses, nosotros hemos estado hablando de una serie que se llama Cómo pelear una batalla invisible. ¿Y cuál es la primicia de esa serie? La primicia de esta serie es de que tú, como hijo de Dios, estás viviendo en un mundo físico, pero con una realidad no solo física, sino que con una realidad también espiritual. Y la realidad espiritual por la que tú estás viviendo en ese momento no es una realidad espiritual bien relajada, bien tranquila, sino que es una realidad bajo ataque. Es una guerra espiritual. No la vemos, pero la estamos viviendo. Y si la ignoramos, vamos a terminar perdiendo. Por eso nosotros estamos hablando todos esos 2 meses acerca del pasaje de Efesios capítulo 6, donde habla que hay una guerra espiritual, y no solamente hay una guerra espiritual, sino que tenemos que estar preparados. Vamos a ver el contexto. Efesios capítulo 6, del 10 al 12, ya hemos hablado muchas veces de este verso, ya se lo deberían saber de memoria. Si quieren revisar cuáles han sido las reuniones pasadas, las estamos grabando, las estamos poniendo en YouTube, pongan Iglesia Gran Comisión Dallas y ahí pueden ver todas las conferencias de la serie. Pero eso es lo que le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso número 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa es la realidad número 1. Estamos bajo ataque. Tú, como hijo de Dios, estás bajo ataque. Y hemos hablado acerca de esto en las conferencias pasadas. Y la segunda realidad de este verso es de que estamos bajo ataque y necesitamos defensa. Tú como hijo de Dios necesitas defensa. Y aquí es donde nosotros hemos estado hablando de lo que es el escudo de la fe. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo ya el 13, dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces menciona una armadura. ¿Por qué una armadura? Porque tú necesitas protección en la batalla espiritual. Y nosotros estuvimos desmenuzando durante todo este mes los diferentes aspectos de la armadura. Hablamos sobre la coraza de la justicia, hablamos sobre el cinturón de la verdad. Entonces les recuerdo, las conferencias las tenemos grabadas por si queremos revisarlas de nuevo. Pero hoy llegamos a la primera parte y la única parte de la armadura de que no es defensa. Estuvimos hablando de cómo defendernos, que nos pusiéramos un casco, que tuviéramos un escudo de la fe. Marlon habló de eso la semana pasada. La coraza de la justicia, que nos pusiéramos los zapatos de la verdad para proteger todo nuestro cuerpo. Y hoy llegamos a la única parte del escudo que no es defensa, sino ataque. Y esa es la tercera realidad. La tercera realidad es que no solo en la batalla cristiana tú te vas a estar defendiendo, sino que también tienes que pasar a una posición ofensiva, atacar, no solo esconderte, sino que atacar. Y está en Efesios capítulo 6, versículo 17, y lo leemos aquí, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo el verso, todo el capítulo está hablando de cómo defenderse. Defiéndanse con el escudo, defiéndanse con la coraza, defiéndanse con el casco. Hasta este punto nos dice que nosotros agarremos una herramienta que es para atacar, una herramienta que es para vencer, una herramienta que es para derrotar, no solo para defendernos. Y es la espada del Espíritu, que después dice, es la palabra de Dios. Así que mi perrito solo se estaba defendiendo de algo espiritual, ¿verdad? Cuando se comió la Biblia. La palabra de Dios. Así es que hoy vamos a hablar rápidamente de cómo nosotros vamos a usar esta herramienta, cómo vamos a usar la palabra de Dios en nuestra batalla espiritual. Y hay tres cosas que yo quiero tocar rápidamente, porque es mentira, no me voy a tardar, vamos a ser rápidos hoy. Pero son tres cosas, tres aspectos acerca de la palabra de Dios, que es ir al ataque. Y el número uno es que la palabra de Dios es un arma transformadora. La palabra de Dios es un arma transformadora. ¿Y qué quiero decir con esto? Tú puedes pensar de que la arma que tú tienes es un arma de destrucción, porque así funcionan las espadas, ¿no? Las espadas funcionan para destruir, para cortar, para rajar, para hacer orificios, para dañar. Pero la Biblia se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios, como una herramienta de ataque, pero nunca como una herramienta de destrucción. Siempre se refiere a la Biblia como una herramienta de transformación. Hay un predicador de que no sé por qué me empezó a salir en TikTok, pero es un predicador de que es muy fuerte, es muy agresivo. Y la vez pasada estaba escuchando un pedacito de una prédica de él que hasta le estaba diciendo payasos a la congregación porque venían con pantalones y venían con el pelo pintado y yo me puse a pensar, wow, ok. Y lo peor de todo es de que usaba algunos versos de la Biblia para decir, yo soy en lo correcto, esto es, ustedes son esto, bien atacantes. Pero la palabra de Dios no es un arma para atacar y destruir. La palabra de Dios, la Biblia, es un arma que solo es eficaz cuando es usada en el contexto de transformar, no de destruir. En otras palabras, si tú usas la Biblia para juzgar, si tú usas la Biblia para atacar, si tú usas la Biblia para tirar indirectas, si tú usas la Biblia para acusar a alguien, no estás usando la espada del Espíritu de forma correcta. La Biblia no destruye, la Biblia transforma. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 16 al 17. Dice, toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada
por Dios. Y es útil, pero es útil para enseñar, es útil, pero es útil para redarguir, hacer que la gente cambie, es útil, pero es útil para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lastimosamente hay personas que van a usar la Biblia para destruir, para atacar, para señalar, para lastimar. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es útil para enseñar, para transformar, para guiar en justicia. ¿Por qué? Para que el hombre de Dios no sea destruido, no sea lastimado, sino de que sea perfecto y preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es un arma de transformación. Y no solo es un arma de transformación, es un arma poderosa de transformación. La palabra de Dios es un arma eficaz de transformación. Nunca olvides el poder transformador de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hacemos estudios de la Biblia y tratamos de hacerlos dinámicos, entretenidos. Vemos de que el hermano se duerme, entonces decimos, le vamos a meter un chiste aquí, por acá, para que las personas... No se sientan mal, ¿verdad? Yo solo lo estoy diciendo. Y tú puede que seas lo mismo. Puede que estés en una situación con tus hijos de que quieres hablarles de la Biblia, pero no sabes cómo hacerlo, quieres hacerlo entretenido, pero ellos no lo entienden. Quieres hablarle de la Biblia tal vez a un compañero, pero no sabes cómo ponerla en una forma para que la persona no crea que eres un poco raro. Muchas personas y muchos de nosotros caemos en eso. Queremos compartir la Biblia, pero queremos hacerlo a nuestra manera para que las personas no nos rechacen. Pero la palabra de Dios es transformadora. Y si yo te puedo dar un consejo acerca de la Biblia hoy, es de que no tengas miedo en compartirla, no tengas miedo en leerla con los otros. Porque el que hace el cambio no va a ser la manera en la que tú lo digas, lo que hace el cambio no va a ser en la manera en que tú la presentes. El cambio de la palabra de Dios viene directamente de Dios. Y tu papel aquí en la tierra no es hacerlo bonito, no es hacerlo eficaz. Ese es el papel de Dios. Tu papel es solo regar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuál es la parábola del sembrador? La parábola del sembrador, había un sembrador, dice Jesús, que pasó por diferentes campos y empezó a tirar semillas. Y dice, algunas semillas cayeron en las piedras, no dieron fruto. Algunas semillas cayeron entre los espinos, no dieron fruto. Pero algunas semillas cayeron en tierra fértil y dieron fruto y fueron eficaces. Tu papel, el día de hoy como hijo de Dios, es simplemente esparcir la semilla. Dios hace el resto. Tu papel como papá es simplemente esparcir la semilla de la palabra de Dios a tus hijos. Dios hace el resto. Tu papel como jefe, tu papel como pastor, tu papel como líder no es simplemente tratar de tirar la semilla y tirar la tierra y hacer de que funcione. No, tu papel es simplemente esparcir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar. Así que compártela. Mándala en versos, háblala a otras personas. No te quedes sin sembrar esa semilla porque no sabes cómo hacerlo de forma efectiva. Ese es el trabajo de Dios. Tu papel es sembrar la semilla. La semilla, la palabra de Dios, es transformadora y es eficaz. Entonces, esa es la primera verdad. La palabra de Dios es transformadora. ¿Y cuál es el segundo punto? El segundo punto es que la palabra de Dios, la espada del Espíritu, es reveladora. Es reveladora. ¿Y qué quiero decir con eso? Porque muchas veces nosotros pensamos, ok, la palabra de Dios es eficaz, así que de seguro va a ser un cambio en esta persona. La palabra de Dios es fuerte, entonces va a ser un cambio en esta persona. Pero lo que dice la Biblia es que la palabra de Dios lo que hace es que muestra a que tú como persona cambies. Tú eres la primera persona a la que la Biblia
va a cambiar. No esperes de que la palabra de Dios cambie a otras personas. La palabra de Dios lo que hace es que revela cosas en tu vida antes que revele otro tipo de cosas, porque esa es la realidad. Tú en tu vida tienes puntos ciegos. Tú en tu vida cristiana, tú en tu caminar con Dios, tienes puntos ciegos. ¿Y cómo tú vas a ver cuáles son esos puntos ciegos? Por la palabra de Dios. Tú en tu vida van a haber áreas en tu vida que nadie más va a hacer que comprendas que están fallando. ¿Cómo vas tú a encontrar cuáles son esas áreas en tu vida en las que estás fallando? Por medio de la palabra de Dios. La Biblia es la que revela tu condición personal. Entonces, ¿quieres que la Biblia sea una herramienta útil en la batalla espiritual? Úsala para que revele cómo está el estado de tu corazón. ¿Quieres que la Biblia sea una arma de que sea efectiva en la batalla espiritual? Úsala para que revele cuál es la condición de tu ser. La palabra de Dios hace eso. La palabra de Dios muestra cuál es tu verdadera naturaleza. Muchas personas muchas veces pueden usar la Biblia y van a decir, ok, la Biblia es buena para demostrar cómo tú estás fallando. Pero Jesucristo lo que enseñó es decir, no. Así no se usa la Biblia. La Biblia no se usa para revelar la falta de otros. Úsala para revelar tus faltas primero. La abrimos para que Dios nos muestre cuál es nuestra naturaleza, dónde estamos fallando. Usa la Biblia, usa esta espada de esta forma. Número 1, para que transforme. Número 2, para que te revele cuáles son tus fallas personalmente. Y número 3, Hebreos 4:12, no me quiero saltar ese verso, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Mira, la palabra de Dios dice, es una herramienta eficaz, extremadamente eficaz, filuda, acertada, peligrosa. Pero fíjate cómo termina ese verso. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y uno puede decir, ok, la voy a partir para que le entre el espíritu de mi esposa, que no entiende, ¿verdad? Que mis hijos, que los aniquile, hasta que se los meta toda la espada. Pero no, fíjate qué es lo que dice. Penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea que parte huesos, parte todo dentro de ti. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es para las otras personas. Tú no puedes discernir cuáles son las intenciones de las otras personas. Tú no puedes discernir cuáles son los pensamientos de las otras personas. Pero dice este verso, la palabra de Dios es útil, es cortante, es veraz para discernir qué hay dentro de ti. Qué de verdad está roto dentro de ti. Para eso es un arma útil, es un arma buena. Así que la palabra de Dios es reveladora. Úsala para revelar qué hay en tu ser, qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente. Y número 3, ¿por qué esa es un arma tan poderosa? Porque la Biblia es testimonio de la verdad. La palabra de Dios es testimonio de la verdad. ¿Y por qué esto es tan importante? Juan, capítulo 17, verso 17. Jesús está haciendo una oración por sus discípulos. Y si ustedes se ponen a leer toda esa oración, ven cómo Jesús está básicamente pidiéndole a Dios por el bienestar de sus discípulos. Le está rogando un momento bien íntimo entre Jesús y su Padre, pidiéndole por la vida y por el ministerio de sus discípulos, que los guarde, que los lleve, que los haga triunfantes. Y dice en el versículo 17, yo te pido, Señor, que santifícalos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es verdad. En el verso de Juan, no sé si nos regresamos uno, don José. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Y qué significa esto? Creo de que hoy, el domingo de resurrección, es un excelente momento para pensar en ese verso. ¿Cuál es la verdad? Dice, tu palabra
es la verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que en el principio Dios creó cielo y tierra y creó al hombre en armonía con Dios. Pero no solo creó al hombre con armonía con Dios, sino que lo creó con una relación con Dios. Pero para que hubiera una relación, Dios sabía que tenía que darle a las personas y a la humanidad voluntad propia. Porque si no había voluntad propia, entonces no era una relación de Dios y ser humano, sino una relación de maestro y esclavo. Dios dice, yo quiero de que sea una relación donde ellos me puedan elegir. Y nos dio voluntad propia. ¿Y qué pasó? Elegimos alejarnos de Dios. ¿Y qué pasó cuando nos alejamos de Dios? Rompimos esa conexión que teníamos con Dios, nos desconectamos del dador de la vida y al desconectarnos del dador de la vida, nos conectamos automáticamente con lo que es lo opuesto a dar vida y es muerte. Y desde ese momento, tú y yo estábamos condenados a muerte por habernos rebelado y separado del autor de la vida. Pero ¿qué dice la Biblia también? Dice la Biblia de que Dios decidió de que Él no quería que la historia terminara ahí. Y Dios hizo un plan para que tú y yo volviéramos a estar en conexión con Dios. Y eligió un hombre, Abraham, y le dijo, por ti yo voy a traer conexión de nuevo entre Dios y seres humanos por medio de tu descendencia. Y eligió a Abraham. Y Abraham eventualmente terminó siendo el padre de una nación, de la nación de Israel. Y Dios dice, yo voy a usar esta nación, porque de esta nación es donde va a salir lo que va a ser la justificación entre Dios y el hombre por medio de Israel, por medio de un Mesías de Israel. ¿Y qué es lo que termina pasando? Nosotros conocemos la historia. El pueblo de Israel sigue a Dios, Dios lo libera de la esclavitud, terminan formando una nación, pero ¿qué termina pasando? Lo que siempre termina pasando con la humanidad cuando tenemos una cercanía con Dios, lo terminamos rechazando. Y Dios termina siendo rechazado del pueblo de Israel, el pueblo de Israel decide tomar otra ruta, y el pueblo de Israel que estaba esperando de que en algún momento Dios mandara a ese Mesías mandara a ese Mesías a que fuera la conexión entre Dios y el ser humano, termina desapareciendo por 300 años. Y en esos 300 años que Dios termina y no habla con Israel, Israel termina siendo agarrado, termina siendo exiliado y eventualmente termina siendo dominado del Imperio Romano en ese tiempo. Israel en ese momento decía, se acabó la historia, hemos sido condenados. Dios hace 300 años se olvidó de nosotros, no se ha vuelto a comunicar con nosotros. Hasta que un día Dios decide cumplir su promesa y mandar al Mesías. Pero no lo mandó como Israel esperaba. No mandó a ese Mesías en fuego, en nubes, lo mandó como un bebé. Y mandó a ese Mesías y empezó a decir, yo soy la salvación del mundo. Y a ellos no les gustaba eso al pueblo de Israel, porque decían, nosotros esperábamos a alguien que nos liberara de la esclavitud romana que tenemos en ese momento. Pero Jesucristo empezó a decir, yo soy la salvación del mundo y la liberación que ustedes están buscando es terrenal. Yo vengo a darles lo que es libertad espiritual. Y empezó a difundir ese mensaje y empezó a decirle a las personas, formar un grupo de discípulos y decirles, síganme porque yo soy el Mesías, síganme porque yo voy a morir, pero voy a derrotar la muerte un día y ustedes me van a ver subir y yo voy a ser esa persona, ese intermediario que ustedes necesitan para tener conexión con Dios de nuevo. ¿Y qué pasó? Murió. Fue arrestado, murió, fue crucificado. Y lo pusieron en una tumba y todos los discípulos desaparecieron. Se olvidaron completamente de su Mesías porque lo vieron morir. Tú hubieras desaparecido también cuando esa persona que te ofrece esa esperanza la ves morir. Pero ¿qué pasó después? 3 días después aparece de nuevo, resucita y les hace desayuno. Desde ese momento, esos discípulos empezaron a decir, la muerte ha sido vencida.
La muerte ha sido vencida. Nuestro Salvador venció la muerte. Y no los podían callar porque ellos decían, nosotros lo vimos, nosotros desayunamos con Él, la muerte no lo pudo parar. Lo vimos morir, lo vimos resucitar. Esa es la verdad que celebramos el día de hoy. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad, hermanos, el día de hoy es de que Jesucristo murió por ti, venció la muerte y te ofrece vida. Y cuando tú estés en un momento así como en la nación de Israel, cuando estaba en ese momento solo pensando que Dios se había olvidado de ti, lo único que necesitas para volver y tener victoria en tu vida es apropiarte de la verdad. Agarrar esos libros de la Biblia y decir, aquí está el testimonio de la verdad. Lo que creo no son noticias, lo que creo no son fábulas, lo que creo no son historias que se han pasado de generación en generación. Lo que creo, mi fe está basada en de que Jesús murió y Pedro lo vio, Juan lo vio, sus discípulos lo vieron, lo tocaron, empezaron a escribir acerca de ese encuentro que tuvieron con él, y ellos fueron esos testigos que nosotros tenemos en la palabra de Dios, para que nosotros el día de hoy podamos decir, mi fe es fuerte y viva, porque Jesucristo fue alguien que en verdad murió y en verdad resucitó. No es una fábula, es la realidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cuál es tu verdad el día de hoy? La verdad es lo que está en la Biblia, que Jesucristo, mediante su resurrección, te da la oportunidad de nacer de nuevo y te da una nueva esperanza, no muerta, viva. Esa es tu realidad. Con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, tú puedes pelear esa batalla como vencedor, con esperanza y sabiendo de que lo que tú estás basando tu fe el día de hoy es verdad. Y así como los discípulos fueron arrestados y les dijeron, ustedes tienen que parar, ya paren de decir ese mensaje, ya, cállense, los metemos a la cárcel. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Nosotros no podemos parar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Déjame decirte algo, el testimonio que tenían esos cristianos que les dio ese valor para cambiar el mundo, es el mismo testimonio, es la misma evidencia que tienes tú el día de hoy cuando agarras tu Biblia y lees acerca de la persona de Jesucristo. Tu verdad el día de hoy es que Dios te amó, murió por ti y resucitó, venció la muerte para que tú pudieras ser llamado hijo de Dios. Esa es su verdad. Y si nosotros entramos en esta batalla espiritual armados de esa verdad, déjenme decirles que seremos invencibles. Así que, ¿por qué no nos paramos rápidamente? Y voy a hacer una oración, así como la hice al principio, por esta realidad de que Dios murió por nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque tú moriste por mí. Y no solamente moriste por mí, Padre, sino que resucitaste, venciste la muerte. Y yo, Señor, hoy puedo decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Tú, Señor, nos diste esa esperanza, Señor. Y te recordamos el día de hoy. Recordamos ese día que nos dio esperanza. Recordamos ese día, Señor, que nos dio vida. Y te agradecemos, Padre, por ese sacrificio. Y no queremos salir hoy, Señor, y regresar a nuestro día a día, regresar a nuestra semana laboral,
sin recordar, Señor, que tenemos vida, que somos redimidos, que la muerte no es nuestro final. Tú venciste la muerte y somos vencedores, Señor. Que no tenemos que tener miedo, Padre, en esta vida. No tenemos que vivir en temor. No tenemos que vivir en derrota, porque nuestro Rey venció la muerte. Porque nuestro Rey es más que vencedor. Gracias, Padre, por esa esperanza que tenemos. Esa esperanza que nos das. De saber, Padre, que la muerte ya no es algo que nos derrota. Es el principio de una eternidad con nuestro Rey y Salvador. Lo mejor, Señor, está por venir. Y no quiero que vivamos, Señor, aquí en la tierra, pensando como personas derrotadas, cuando nuestro Rey sentado en el trono es nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu resurrección, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias, Padre, por todo. En tu nombre, Padre, oramos. Amén.